Hola queridos hermanos de Yep de los Cedros, nuevamente estamos aquí para hacer los estudios de este libro de números que se está dando y en este caso se me encomendó hacerlo desde el libro de números capítulo 23 del 1 al 30. Yo le pondría como título Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vamos a leer ahí la palabra de Dios en el números capítulo 23 del 1 al 30. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y él tomó su parábola. Y dijo: de Harán me trajo a Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Hemos leído hasta el versículo 11, pero lo vamos a explicar hasta el versículo 30. Y como introducción diremos que los hijos de Israel estaban ya en la frontera para pasar a la tierra prometida. En aquella frontera habían varios pueblos paganos, entre ellos estaba Moab, y ahí había un rey llamado Balac, que estaba temeroso porque ya Israel había derrotado a varios de sus enemigos y fuertes, como Sehón y Og. Si ustedes lo pueden ver ahí en capítulo 21. Y ya el pueblo de Israel estaban saliendo como cerca de 3 millones, y vio un pueblo que se venía, y tuvo miedo este rey Balac. Él seguramente pensó: no voy a poderle hacer frente a una guerra convencional, porque eran muchos y eran muy valientes. Entonces llama a Balaam. Balaam era un adivino, según Josué capítulo 13-22. Era un adivino que solamente el apóstol Pedro le llama el profeta falso. Así entonces Balac llama a este profeta para que maldijera a Israel. Porque en esos tiempos había esa creencia que si algún gran profeta, porque Balaam era muy conocido en esa zona, en la zona este del Jordán, no de donde venía de este lado del Jordán, sino del otro, y le dijo que maldijera. Entonces Balac llamó al profeta Balaam, y al llamarlo le dijo que maldijera. Entonces y vamos a hacer aquí una pequeña introducción antes de pasar a lo que se nos ha entregado. Y en esta pequeña introducción ya probablemente ya hicieron el estudio, pero lo vamos a tomar para que tomen en contexto en qué se encuentra esto. Entonces llama a este profeta Balaam. Balaam consulta al Señor. El Señor le dice: no vayas. Bueno, Balaam tenía ya en su corazón esa codicia, y de alguna manera quería ir, porque
ya él estaba viendo que iba a tener unos buenos dividendos si iba y se profetizaba algo en contra de este pueblo, digamos. Así que el Señor le dice que no vaya. Este profeta desobedeció incluso y alistó su asno y fue. Ahí, bueno, ya lo vieron en el pasado estudio, el incidente con el asno, Balaam, el ángel. Pero hay algo interesante aquí. Mientras todo esto ocurría en ese lado de la parte de arriba, digamos, donde estaba, porque digamos que Israel estaba en la llanura, ahí arriba, digamos, un poquito en las cordilleras, se puede decir, estaba ahí, sucedió todo esto de Balaam, Balac, el burro, Dios. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros desconocemos lo que ocurre en el ambiente espiritual. Entonces, en el ambiente espiritual muchas veces no sabemos lo que ocurre, pero el Señor está dando la guerra, el Señor está peleando por nosotros. Así que después de este incidente de Balaam, que tuvo con el burro y que el ángel le impidió el paso, al final el ángel del Señor le dijo que fuera, pero que solamente dijera lo que él ponía en su boca, digamos. Así que Balaam fue. Llegamos entonces a nuestro pasaje de hoy, pero antes de entrar en el versículo 1, veamos el último versículo del capítulo anterior que también se nos ha encomendado. Dice Números capítulo 22, versículo 41. El día siguiente Balac tomó a Balaam y le hizo subir a Bamoth de Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Por qué subían a los lugares altos? Existía, como ya un poquito comenté, una antigua superstición de que los pueblos paganos, cuanto más subías, tenías más cercanías con los dioses. Entonces, por eso que se subían digamos, a lo más alto. Cuanto más alto subías, estabas más cercano de los dioses. De hecho, Baal, digamos, todo lo que se adoraron en ese tiempo los paganos, hicieron lo más alto templos a los Baales, digamos. Entonces, esa era la idea, que subieron aquí Balaam y Balac a estos montes. Lo interesante es que en esos tiempos el pueblo de Israel estaba el tabernáculo y puso las 12 tiendas de los hijos de Jacob, en este caso Israel, de 3 lados de 3 pueblos por lado, digamos. Eran cuatro lados de la tienda del tabernáculo. Y si uno lo veía desde arriba, se veía como una cruz, era prácticamente una cruz. Entonces, que prácticamente presagiaba lo que vendría para el futuro, esto del Señor. Esa era una forma simbólica de lo que eso acontecería, digamos. Entonces, vamos a ir a lo que nos compete hoy. En el versículo 1 dice: Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Bueno, todos saben que en las escrituras el número 7 es el número completo, el número pleno, perfecto, terminado, algo digamos, lo más completo posible. Y aquí vemos que Balaam le dice que a Balac que prepare 7 altares. Lo que, en otras palabras, lo que le estaba diciendo Balaam a Balac: con 7 altares es lo máximo, así que aquí nos vamos a ganador, aquí vamos a poner toda la carne a la parrilla, ¿no? Porque también la idea era de que Balaam, ojalá todo esto funcionara, porque así el rey Balac le iba a dar buenos regalos y buen dinero, digamos. Dice ahí el versículo 2: Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Bueno, como le dije, seguramente Balaam dijo: este rey quiere algo bueno, yo le voy a dar un buen show. Así que ofrecieron en cada altar un carnero. Dice el versículo 3: Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostré te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Bueno, Balaam estaba todo al corriente de todos los movimientos para hacer el altar y para hacer digamos, las ofrendas con los carneros y los becerros. O sea, lo que Balaam quería era que todo se viera todo real, aunque sabemos que esto era
solamente de él venía, porque ya Dios le había dicho que no iba a maldecir. Entonces él estaba haciendo todo el show para consultar. Y vean lo que dice ahí. Dice, quizás Jehová me vendrá al encuentro, ¿no? Ya se le veía un poquito ya lo que él tenía en su corazón, porque si el Señor ya sabía lo que le había dicho que no, le había negado, digamos. Y dice el versículo 4. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Aquí nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué Dios usaría un falso profeta? Es porque Dios es soberano. Dios en su soberanía Él puede hacer lo que quiere, con quien quiere, en donde quiere, como quiere. Y muchas veces utiliza a los profetas, inclusive a los incrédulos. Bueno, ya vimos que utilizó a un burro, a un asno. Entonces, para Dios todo es posible, digamos. Así que nadie se sorprende por qué utilizó a un profeta. Recuerdo un pasaje cuando Caifás, en la reunión de un concilio, dijo a todo el concilio que ojalá muera de referencia a Jesús en vez de que muriera todo el pueblo, digamos, toda la nación. Entonces ahí Juan de alguna manera estaba diciendo que estaba profetizando, digamos. Eso está en Juan 11:50. Dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan dice que cuando dijo esto estaba profetizando. Entonces, no podemos sorprendernos de que también a través de alguien que no es necesariamente el pueblo del Señor, también el Señor puede emitir su palabra. Ahora, de Balaam, todos los libros, hay varios libros donde sale su nombre, hablan en forma negativa de él, que había mucha codicia que corría tras el dinero en su corazón. Veamos, por ejemplo, en 2 de Pedro, dice en Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El libro de Judas también dice ahí, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí vemos otra vez la codicia. Entonces recordemos que también el Señor nos dijo ahí en el Mateo 7, cuando dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y echamos fuera demonios. Y el Señor les contesta, y entonces os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que los incrédulos para propósitos del Señor también pueden ser usados. Así que esa es la forma también en que el Señor va a usar a este Balaam, muy conocido internacionalmente en la zona. Era un profeta pagano, pero también el Señor puede hablar a través de él. Así que nos vamos al próximo versículo 6. Dice ahí, y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos sus príncipes. Entonces todos aquí están esperando Balac y todos sus príncipes. Seguramente ya Balaam nos va a decir algo positivo, algo que van a maldecir, porque estaban atentos. Así que viene Balaam, el versículo 7, y él tomó su parábola. Entonces viene Balaam y le dice su parábola en el versículo 7. Y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Ahora, Balaam hablará pronunciamientos sobre la protección de Israel. Y lo mismo va a decir en el versículo 8. Dice el versículo 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? Aunque sabemos las intenciones de Balaam, ya Dios le había dicho que no hablara mal del pueblo, que no lo maldijera, digamos. Y dice el versículo 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Israel y ahora nosotros somos un pueblo separado para Dios, que tenemos que caminar hacia la Jerusalén celestial y en lo posible tratar de ir
librarnos de todo pecado, digamos. Como dice su palabra, el Espíritu nos hará libres del pecado. Dice el versículo 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Eso nos recuerda el pacto hecho a Abraham. Dice Génesis capítulo 13, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, este profeta está mirando hacia abajo y ven, como le dije, ven todo el campamento en especie de cruz. Pero dice algo interesante, dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Es decir, este quiere morir como la muerte de los rectos, ¿no? Pero no quiere vivir la muerte de no quiere vivir la vida de los rectos, o sea, las dos van juntas. Debemos siempre vivir la vida de los rectos, si es que queremos morir con la muerte de los rectos para irnos hacia arriba, digamos. Y dice ahí el versículo 11, y entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido maldiciones. Entonces, como hemos visto, Balac está contratando a Balaam para que maldiga, pero vemos que ya con todo el choque de Balaam, del burro, de Dios, del ángel que está con la espada desenvainada, ya igual tenía un temor, no un temor reverencial como nosotros debemos tener todos los hijos de Dios, sino tenía un temor en la carne, tenía miedo, digamos. Esa es la diferencia. Cuando uno tiene un temor reverencial, uno obedece la palabra de Dios. Uno sabe que hay cosas que no debemos hacer y que no le gustan al Señor. Nosotros debemos hacer ir por ese camino. Pero Balaam hacía las cosas, pero más que todo por miedo, porque con todo esto que le había pasado, imagínense que un burro hablara. Y yo creo que él sería más burro que él, porque contestarle al burro, así que, bueno, imagínense. Dice ahí el versículo 12, él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Quizás estas cosas lo dijo Balaam con tristeza, porque él quería de alguna forma complacer a su empleador. Entonces lo dijo así, digamos. Dice el versículo 13. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos, y desde ahí me los maldecirás. Entonces así, ahí lo llevó a un lugar más alto. Como le dije anteriormente, cuanto más alto subías, más estaba cercano a los dioses. Dice el versículo 14, y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Ahora, el monte de Pisga es el lugar donde a Moisés se le dijo que nombre a Josué para que pase la tierra prometida. Dice el versículo 15. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Entonces, imagínense, Balaam estaba siguiendo con el show, y ya el Señor le había dicho que no, pero le está diciendo a Balac, hazme holocausto en esta nueva cumbre, en este nuevo cerro, y voy a consultar a Dios, ¿no? Y ahí se ve un poco, porque si él, o sea, para hacerlo simple, lo que hubiera dicho es, el Señor dijo que no, así que no, e inclusive no debió haber ido, digamos. Pero él sigue con el juego en su corazón, con lo que tenía en su corazón, con el juego de toda esta situación, y le dijo a Balac que esperara ahí en su holocausto y que él iba a consultar a Dios, ¿no? Como que si el Señor, por eso ahí el título de que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice algo, lo dice. Muchas veces nosotros también, por ejemplo, el Señor dijo, mi carga es ligera y fácil, mi carga para que lo lleven. Pero muchas veces nosotros a esa carga le agregamos más cosas y al final complicamos lo que debía haber sido fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no obedecemos lo que al inicio nos dice el Señor, sino que queremos hacer muchas veces nuestra voluntad y eso complica nuestras vidas, digamos. Dice ahí el versículo 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabras en su boca y dijo, vuelva a Balac y dile así. El Señor muchas veces también, cuando alguien se empecina en hacer una cosa,
Entonces el Señor dice, bueno, ¿quieres esto? Yo te voy a dar esto, pero te voy a dar hasta que te sacie. O sea, porque todo lo que el mundo nos proporciona no es para bien, no es paz del Señor. Recuerdo una parte cuando los israelitas le pidieron carne, codornices del Señor, y se acordaron de que allá en Egipto comían buena carne y todo eso. Y el Señor les dijo, ya yo les voy a dar carne, pero lo voy a dar no para un día, no para 2 días, ni 5, ni 10, ni 20, sino para un mes, para que se sacien, para que la carne les salga por las narices. A ver si les doy dónde está ese. Dice ahí números 11 del 19 al 20. Ahí está ese pasaje que le digo. Y dice, no comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová en medio de vosotros y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Así que seguimos con el versículo 17, y dice ahí el 17, y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Probablemente Balac estaba frotándose las manos, diciendo, bueno, esta vez tal vez el Señor, ya con algo más cercano hacia los cielos, tal vez dijo que sí, ¿no? A ver, y eso es lo que esperaba Balac, digamos. Y dice el versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Bueno, aquí Balaam habla con grandilocuencia, hay un poco de ego en su forma de hablar, digamos, ¿no? Dice el 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vemos que esto es una buena teología para nuestros hijos, para nosotros, ¿no? Que cuando uno dice algo, lo haga, así como lo hacen Dios. Si Dios dijo algo, lo va a hacer, digamos. Así que, bueno, ya anteriormente habíamos hecho un estudio sobre esto en Proverbios 6. Así que seguimos en el versículo 20, dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Siempre Balaam no pierde la oportunidad digamos, de que su corazón esté un poco inflado, porque en vez de decir Dios dijo que no, dice ahí, dice, no he recibido orden, como que él, ¿no? El gran profeta, el que recibe la orden y todo. Bueno, había eso en su corazón. Dice el versículo 21. No han notado iniquidad en Jacob, ni han visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Aquí tal vez te pueda desconcertar un poco, porque dice ahí, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Cuando sabemos que el Señor, cuando emite juicio, cuando disciplina, es muy severo, en el sentido de que, por ejemplo, murieron muchos la primera generación en el desierto, pero que como dijera que no han notado iniquidad, no se refiere a que no han hecho ningún pecado. A lo que se refiere es que al pacto que él ha hecho con ese pueblo y con nosotros también ahora con un nuevo pacto. Significa que él, a través él hizo su pacto y va a proteger a todos los que han aceptado ese pacto, porque es parte de lo que él lo hizo, digamos. Y no porque el hombre haya hecho el pacto o haya aceptado el pacto, sino porque él lo hizo así. Entonces, con este pacto, él va a tratar de limpiarlos. No ve en ellos iniquidad, aunque por cierto lo hay, pero los va a encaminar, los va, si es posible, disciplinar para que este pacto se lleve a cabo. Y lo contrario sería desobedecer, porque el pacto tiene mucha relevancia con la obediencia. Veamos un pasaje en que el pacto fue invalidado, ¿no? Ahí vamos a leer Ezequiel, dice el versículo 16 del 58 al 63. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová, pero
Pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, el Señor es el pacto del Señor, por eso es muy importante estar dentro del pacto. El pacto es que nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios, nosotros lo obedecemos, Él nos guía, Él nos da sus mandatos, sus maneras, pero muchas veces hay creyentes que invalidan el pacto, digamos, porque están continuamente en desobediencia. Digamos. Dice ahí el versículo 22 de nuestro texto principal. Dice, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, ¿no? En realidad el Señor es poderoso, porque imagínense, en esos tiempos Egipto era, digamos como ahora podría ser Estados Unidos, una potencia, digamos, era la potencia mundial, caballos, armas de guerra valientes, o sea, es un ejército entrenado, y el Señor sin armas y sin muchas cosas, digamos, un pueblo sencillo, les hizo frente y los ganó. Entonces es la fuerza del Señor, fuerza como del búfalo, trata aquí de decir Balaam de alguna forma, digamos, para representarlo. Dice el versículo 23, perdón, dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Es decir, contra Jacob no hay mala noticia, no hay mala señal, siempre va a ser de bendición, no hay nada, aunque la gente quiera ver que por qué me está yendo mal y todo eso, no. Si estás dentro del pacto, si estás caminando en Dios, inclusive las cosas que te sucedan, que creas que no está bien o algo te pasa, es para bien. O sea, no hay mal agüero, como se dice aquí en este versículo. Dice ahí el versículo 24. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Este versículo tiene un poquito de injerencia con Génesis 49:9, que si bien esto lo habla en un contexto de nación, en 49:9 habla de un contexto ya del Señor, porque dice ahí el Génesis 49:9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Es decir, en este caso era como pueblo, ¿no? Un león representa a algo que no retrocede, un león va siempre hacia adelante, tiene la fuerza. Tú lo ves al león caminando así como seguro, hasta parece manso cuando lo ves caminando, pero tiene una fuerza. Entonces esto hace ver el pueblo de Israel y más tarde hace ver a Cristo dentro de Génesis 49:9 que hemos leído recién. Por eso que él es de la tribu de Judá, él le llaman el león de Judá. Y algo interesante, si ustedes ven esta especie de parábola, está como separado del texto, está como en poesía. Lo que pasa es que en esos tiempos, en los tiempos hebreos, la poesía no se diferenciaba porque había rimas, ¿no? Ritmo y rimas, sino que eran rimas pero de pensamientos, no de palabras, digamos. Entonces es muy interesante esa parte como Balaam dice 4 parábolas, y hay solamente 2 parábolas que están dentro de este capítulo que se nos fue entregado para hacer el estudio. Y las otras 2 parábolas están en el capítulo 24 de Números. Si ustedes siguen leyendo verán eso. Y eso habla del reino mesiánico. Cuando lo lean esas parábolas, las 2 siguientes, verán que se trata del reino mesiánico. Todo esto envuelve, toda esta figura está inserto dentro del contexto de que
el Señor estuvo desde el comienzo. El Señor siempre los acompañó desde el inicio, desde la antigüedad, como dice la palabra. Dice ahí el versículo 25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, lo que Balac le está diciendo a Balaam: bueno, ya que no lo maldices, mejor, en otras palabras, mejor cállate, digamos, ¿para qué le estás bendiciendo, digamos? Versículo 26 dice: y Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me ponga, eso tengo que hacer? Bueno, ya como que ya se está encarrilando Balaam, pero vemos que todo solamente es un temor momentáneo, digamos. No es alguien que tiene un temor que, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Ese es el principio. Por eso cuando uno estudia las Escrituras, cuando más profundizas, tú lo vas conociendo más al Señor y hay un temor más en ti. Por eso es muy bueno estudiar las Escrituras, porque cuando hay un temor, tú ya no haces, tú sabes lo que no debes hacer y no lo haces porque sabes lo que viene después. Hay un respeto inmenso en el Señor. Pero cuando no lo conoces, uno camina y va y hace las cosas como quiere, digamos. Pero eso no lo libra del azote, digamos, como dice la palabra ahí. La vara es para la espalda del necio, digamos. Entonces, pero por eso es bueno conocerlo, para que sintamos cómo es nuestro Dios, digamos. Dice ahí el versículo 28. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Ahora, esta cumbre de Peor es muy interesante, porque de aquí también había unos templos para Baal. De hecho, cuando por ahí les voy a decir digamos, unos versículos, porque ya al final, después que se sale esto, que ya Balaam va a su sitio y Balac va a su lugar, Balaam no terminó su trabajo ahí. Balaam, de alguna forma, le dijo a Balac que hay una forma así de poder derrotar a este pueblo de Israel. Y no es de las guerras desde afuera, sino desde adentro. Entonces va a comenzar porque Valpeor es un templo que ahí hacían culto a lo sexual, digamos. Llevaban mujeres. Entonces, de esa forma va a meterse, digamos, el pueblo, en este caso de los madianitas, el pueblo pagano, mujeres bellas, para ir seduciendo a los hijos de Israel, y a través de ello se van contaminando, digamos. ¿Para qué? Para después debilitar. Porque esa es la única forma de que el pueblo se debilite. Cuando el pueblo desobedece al Señor, cuando no hace sus mandatos, el Señor se aira. Entonces Balaam sabía eso, así que más tarde le da algún consejo. Vamos a leer ese versículo, que es muy importante. Dice ahí en Números 31:16, dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Valpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, Israel venció en ese momento cuando estaban haciendo estas profecías, pero más tarde hubo también, o sea, el pueblo se debilitó porque estar en el pecado, por estar en cosas del mundo, porque se infiltraron, digamos, en el pueblo. El pueblo fue tras otros dioses, digamos, y eso lo enojó al Señor. Es una forma también que nosotros debemos saber, debemos aprender de esto. El Señor, si tú estás en Él, en su camino, siempre te va a proteger. Es cuando Él dice que los ángeles acampararán a los que le temen, eso es real, digamos. Pero si tú te vas saliendo del camino, eso al Señor no le gusta y se aira, y muchas veces te deja de lado, digamos, y hasta que puedes tropezar, digamos. De hecho, ahí veamos Nehemías capítulo 13, versículo 1 y 2, que hablan al respecto de esto. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios,
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios lo volvió la maldición en bendición. Pues, bueno, o sea, igual hubo infiltrados, digamos. Dice el versículo 29, entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Vemos que Balaam tenía mucha preparación de altares, pero nada de obediencia, digamos. Cuando el Señor siempre nos llama a la obediencia antes que los sacrificios, ¿no? Leamos lo que dice 1 Samuel 15:22, ¿no? En el tiempo donde estaba Samuel y David. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Ven? Se dan cuenta que cuando uno estudia las escrituras todo va hilando, todo va encajando, un rompecabezas que tú se va armando, digamos. No hay contradicción. Hay contradicción cuando desconoces las escrituras, digamos. Dice el versículo 30, que es el último. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces, como le dijimos que si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar que después Balaam seguramente no dice, pero da esa sugerencia a Balac, la forma como podría derrotar digamos, el pueblo, que es introduciéndose dentro para que ellos vayan tras otros dioses. Esa es la forma como podrían derrotarlo, digamos. Pero más adelante Balaam muere también a filo de espada cuando Israel ataca a los madianitas, y ahí es el fin de Balaam, porque todo lo que está contra el Señor nunca termina bien. Eso lo tengo clarísimo. Por eso es mejor estar del lado de él que contra él. Si lo vemos ahí en Números 31:8, dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Así que esa fue el fin de Balaam, digamos. Ahora uno puede decir, mira, yo, ya como para terminar, uno puede decir, yo no he mandado a maldecir a nadie, no, que yo sepa, nunca he dicho nada malo. Pero recordemos que en este nuevo pacto el Señor Jesús dijo una cosa más, o sea, digamos que la puerta al camino nos puso más estrecho, porque Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, aquel que se enoje contra su hermano, lo ha matado, digamos. Leamos a ver, porque eso es interesante como para terminar lo que dice aquí. Dice ahí Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, no se trata de la acción externa, sino de la actitud interna. Nosotros debemos eso también tener dentro de nosotros. No, por más que alguien nos haga algo, o inclusive a un hermano, tenemos que tener esa convicción interna de que para obedecer al Señor no guardar nada. Hay que cuidar nuestro corazón de no dañarlo, digamos, metiendo cosas que no se deben, digamos. Entonces, todo esto sirve para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo Jesús, tener una madurez, ser fructíferos en el Señor. Así que esto ha sido la palabra, queridos hermanos, de Yec de los Cedros, también las personas que nos escuchan. Y si alguno por ahí que nos está escuchando todavía no ha aceptado al Señor, el Señor es bondadoso, misericordioso, pero hay que estar dentro de su pacto. Si tú lo aceptas al Señor y comienzas a caminar en los caminos del Señor,
vas a estar dentro del pacto, ¿no? El Señor dijo, o sea, dice ahí Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Cuando uno acepta al Señor, es para que el Señor, la palabra, sea en ti un fructífero en tu corazón. Tú vayas creciendo a la estatura, cada vez más creciendo en santidad, creciendo, siendo fructífero, para que tu vida espiritual también sea firme y fuerte, digamos, ¿no? Así que esto ha sido la palabra, queridos hermanos. Un fuerte saludo a nuestro pastor Hugo Saldarriaga y a todos los que le ayudan ahí. Y sean benditos la iglesia y hasta otra nueva oportunidad. Gracias. El Señor les bendiga.